terminar, un gustazo tener por aquí, por Murcia, por segunda vez. No sé si ha estado más veces en sus muchísimos años como profesional. Sí que sé que estuvo en Murcia hace, me parece que unos 4 o 5 años, fue, que lo trajo el Observatorio de Diseño. Y bueno, pues, ¿qué voy a contar? Si es que logotipo de correos, Renfe, el PSOE, los billetes estos de 1000 pesetas con los que te comprabas cosas de verdad, no los de después. Hay un hombre en España que lo ha hecho todo y todos sabéis quién es. Vamos a ir. Hola, soy Cruz Novillo. No va a pasar nada, de verdad, tranquilos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, primero de todo, a los chicos de Rubio del Amo y a Manel y Andrés, nos han metido en un fregado con una responsabilidad que no sabéis. Entrevistar a estos dos señores. ¿Vale? Vale. Y a ver cómo va a salir la jugada. Porque no somos periodistas, somos grafistas. Como nosotros, pero bueno. Bueno, vamos a dejar el cachondeo aparte y vamos a poner nuestras caras más serias. Bueno, año 2013, Cruz Novillo visita Blanc Festival. Vamos a explicar nuestra experiencia. El hecho de tener Cruz Novillo en el Blanc con Pepe Junior fue una conferencia trascendental. Estaba pactada una conferencia de 50 minutos. Llegamos casi a las 2 horas. Ovación de 5 a 10 minutos. Sí. La gente en pie, llorando. ¿Puedes subir el volumen, por favor? Tania. Esto sigue durante 5, llega casi los 10 minutos, la gente no para de aplaudir y fuimos unos privilegiados de tener a ellos. Hubo un detalle de Pepe, cogió, se bajó del escenario para aplaudir a su padre. Wow, piel de gallina, ¿eh? Ese momento fue espectacular, una pasada. La admiración del hijo hacia su padre, como hijo y como diseñador, además. Entonces hoy vamos a rescatar la parte más personal, ¿no?, de Cruz Novillo. Vamos a intentar tocar proyectos, pero que desgranar un poco más, que saquemos un poco más de este maestro de diseño gráfico español. Sobre los proyectos de Cruz Novillo hay un montón. De hecho, podéis ver las conferencias del Blanc de 2013 que está colgada. En el 2014 estuvieron en el MAD, también en Madrid. Ellos mismos explicando todos los proyectos, sus 500 y pico de diapositivas. No vamos a entrar en eso porque de hecho ya podéis, si queréis saber más sobre eso, pues tenéis esas 2 conferencias tan grabadas. Y luego también hay un proyecto muy bonito que es original, es un libro gratuito sobre la obra de Cruz Novillo que nació de un amigo nuestro y diseñador y asistente asiduo al festival, que a raíz de la conferencia que dieron en Blanc, el tío flipó de colores y a partir de ahí pues hizo este libro que lo podéis encontrar si buscáis por internet, hay puntos de copia en casi toda España, en Murcia todavía no, pero sí que pídanlo para que lo traigan. Y sí que podéis ir ahí, pedir el libro y tener el libro totalmente gratuito. Un detalle, nos sentamos un día antes de Blanc con Vicens, que había venido a Vilanova, y dice, la conferencia de Cruz Novillo me ha cambiado la vida, quiero hacer un proyecto sobre él y necesito una fecha para editarlo. Entonces, él nos pidió hacer una conferencia dentro de Mix del Blanc, un año vista. Le dimos el ok y en un año pues, presentó el proyecto ahí en público. Hay un documento también que es una entrevista que le hizo Miguel Ángel Milá, que es director del Centro de Diseño de Castilla-La Mancha.
una entrevista espectacular, como 20 y pico de páginas de entrevista, nos las hemos chupado todas. Mírenlo también porque habla muchísimo y sobre lo que fue la vida, no solamente la vida profesional, sino también a nivel personal de Cruz Novillo. Es un poco de lo que hablaremos hoy. Bueno, para descubrir un poco la figura de este señor, de este grande, hemos consultado con personas de su entorno más cercano que nos digan algo sobre él y ahí está. Manuela, ¿a qué se dedica papá y el abuelito Cruz? Logotipos. ¿Volumen? A diseñar marcas como por ejemplo Repsol. Pues por ejemplo es como una cruz, una estrellita, un corazoncito. Correos, la Comunidad de Madrid. Es como un símbolo. Y no sé cómo. ¿Vas a hacer o decir algo más? No, lo único que quiero hacer es... Bueno, espectacular. Un aplauso para los nietos de Cruz Novillo y los hijos de Pepe Junior. Bueno, pero qué mejor que él mismo para definirse sobre lo que es, ¿no? Yo trabajo mucho con el lenguaje verbal. Evidentemente, escultor. Soy pintor, escultor y diseñador. Pero también pintor y también escultor. Soy un artista plástico de diseño industrial. Es importante que yo soy artista plástico y diseñador. Soy dibujante, preferentemente. Pintor, grafista, grabador compulsivo. Soy un fanático de las ideas. Pues soy un profesional del diseño de identidades corporativas. Bueno, ahí está, no sé si les quedó claro. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Cruz Novillo padre y a Pepe. Siéntense, por favor, tomen asiento. Bueno, vamos a intentar hacer, no somos entrevistadores profesionales, de hecho es la primera vez que lo hacemos. En Blanc nos lo habían dicho de hacerlo alguna vez y siempre hemos dicho que no. No sé por qué hemos aceptado esta vez, supongo que por las personas que tenemos delante, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco, no vamos a entrar en los proyectos, veréis además que irán pasando algunos de los diseños que has hecho tú, están aquí, aquí está el logo de Target, por ejemplo. Y bueno, un poco... Podemos, ¿no? Sí, tanto. Bueno, primero te decimos Pepe Junior para decir Pepe y Pepe. Que ¿Cómo no... te llaman en la intimidad? Es que él es Pepote en el fondo, o sea, yo Pepote. soy Pepito, ya como mi abuelo era Pepe también, los diminutivos van ¿Pepote? Pepe y Pepe. Cuando en el cole te preguntaban... Sí. Bueno, que se la ponga en la Vamos a mano, cambiar, ¿vale? sí, ya está. Deja ese, Sí, vamos nos cambiando. lo pasamos, ¿no? Vale, fenomenal. Pues Llévatelo, me lo llévatelo. llevo, ya está. Venga. Un aplauso, por favor. Bueno, lo típico, cuando en el cole nos preguntan a qué se dedica tu padre, ¿tú qué decías? Ahora ya sabes muy bien, pero cuando eras pequeño, ¿qué decías? No, yo decía, vamos, yo sí lo sabía, ¿no? Yo decía que mi padre era básicamente diseñador y artista. Creo que usaba a veces la palabra pintor, ¿no? Aunque yo veía que realmente la pintura no era lo que más utilizaba para su faceta de artista plástico. O sea, yo lo decía con mucha naturalidad, pero entendía que muchas veces mis compañeros no sabían de lo que estaba hablando. Hace apenas unas décadas, muy poco tiempo antes, la palabra diseñador prácticamente no se utilizaba. Pero en mis primeros recuerdos sobre su labor ya hablaba de él como diseñador. Y tú, Pepe, ¿cómo te defines a nivel profesional? ¿Tienes este perfil artístico?
pero también eres diseñador, Sí. y no diseñador gráfico específicamente, o sea, es diseñador en su sentido más amplio de la palabra. Sí. He ido cambiando continuamente. Ahora, por ejemplo, llevo una temporada larga que me gusta llamarme dibujante. He conseguido esa palabra que creo, encierra casi todo aquello a lo que me dedico, ¿no? Y además se produce una coincidencia curiosa porque desde hace una larga temporada también, varios años, tenemos una reunión de dibujantes los segundos martes de cada mes. Y eso es una fuente inagotable de referencias. Y, por ejemplo, se produce un hecho asombroso de que nos encontramos con mucha frecuencia los segundos martes de cada mes, 5, 6, 7 compañeros de los que yo tuve en Clarín cuando entré en el mes de noviembre de 1958. Y es un caso único de compañeros que nos conocimos en el estudio de publicidad Clarín y que seguimos teniendo un trato, desafortunadamente, una parte muy pequeña porque van desapareciendo, desafortunadamente, muchos de nosotros, pero sin embargo hay como 6 o 7 que son fijos y para mí es una referencia biográfica, vital, cotidiana, que me da muchísima energía. Y parte de la operación psicológica de adaptación es llamarme a mí mismo dibujante. Me ayuda muchísimo, más que llamarme pintor, como en otras ocasiones, o escultor, incluso, que lo he hecho durante largas temporadas, con alguna anécdota curiosa que voy a contar. Yo digo que hice la carrera de escultor más rápida que ha hecho ningún escultor en el mundo. En la época en que tenía que rellenar mi nuevo carnet de identidad, fui a la comisaría de la calle de Santa Engracia en Madrid y en mi carnet que iba a renovar ponía profesión, porque en aquella época había que poner la profesión en el carnet DNI. Ponía profesión pintor. Y en el tiempo que tardé en llegar al mostrador se me ocurrió y me dijo el funcionario, ¿quiere cambiar alguna cosa? Y dije, sí, profesión escultor. Y yo mismo en unos minutos me convertí en escultor, que es lo que soy desde entonces, porque yo soy muy fiel a las dimensiones. Y soy un pintor que se convirtió en escultor en un momento casual. Pero luego, además de todo eso, he descubierto que en el fondo lo que más me gusta llamarme es dibujante. Tengo este pequeño lío en mi cabeza y en el corazón a lo largo de todo el tiempo en el que estoy trabajando. Sí, de hecho, en esta época tuya de, como dice, te gusta decir, de pintores de domingo, ¿no? No lo he entendido muy bien, perdona. No, en esta época cuando pintabas, que eran, sí. que eran un grupo de chavales que hacían, bueno, Sí, que eran pintores de domingo, sí. mientras tus compañeros o tus amigos aspiraban a tener un retrato del alcalde ahí en el ayuntamiento, tú aspirabas a ser... En Cuenca, que es mi ciudad. En Cuenca, exacto. Que es tan bonita, pues éramos muy aficionados a pintar paisajes los fines de semana. Y eso se llamaba en francés, es el término que se llamaban pintores de domingo. Y éramos pintores de domingo porque nos íbamos a pintar acuarelas, gouaches, óleos, según iba aumentando nuestros conocimientos. Y de toda esa base procede pues aquello a lo que me dedico, ¿no? Afortunadamente desde hace muchísimos años. ¿Y tú en esas épocas qué querías ser? ¿Perdón? En esas épocas, ¿qué querías ser? Decías que, por ejemplo, mientras ellos aspiraban pues, a seguir pintando, tú querías que pintar para las marcas, como decir, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Eso tardó todavía un poco más en llegar, ¿no? Pero bien es cierto que ahora, por ejemplo, una de las cosas que me gusta contar es que cuando yo era joven, seguramente tendría 15, 16 años, me preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de mayor?
Y mi respuesta era, yo quiero ser dibujante de publicidad, que es una cosa verdaderamente extravagante porque vivía en un pueblo de la provincia de Cuenca, pequeñito, y ni sabía nadie lo que era eso, ¿no? Yo, sin embargo, tenía esa especie de vocación tan temprana y que tuve la grandísima suerte que en muy poco tiempo me contrataron como dibujante en una agencia de publicidad, Publicidad Clarín de Madrid, y me cambiaron literalmente la vida. Dejé mi estudio de Derecho, empecé a trabajar en lo que era ya una profesión muy bien pagada y desde entonces no he dejado de ser un dibujante de publicidad, venido a más a veces. Muy rápidamente ya empezó a llamarse se nos llamaba artistas comerciales y pronto nos empezaron a llamar diseñadores, que es una gran adquisición para nuestro currículum y para nuestra documentación. Y autodidacta total, además, porque tampoco era que en esa época podías entrar a estudiar publicidad o estudiar diseño en una universidad o ni siquiera en una escuela. Han influido muchas casualidades biográficas. Yo era dibujante en la agencia de publicidad Clarín y me salió un empleo en un estudio que era el más importante estudio de diseño industrial que había en Madrid en aquella época, que se llamaba SEDI. Y fue por las tardes, cuando salía de la agencia, iba a SEDI a trabajar como diseñador industrial asalariado, una larga temporada, varios años. Y es un poco la macla de todas estas formas de aprendizaje la que ha producido aquello que yo soy. Ahora vamos a Pepe Junior. Dinos 3 cosas positivas y 3 negativas de ser hijo de Cruz Novillo. Así, a bote pronto, en frío, realmente es complicado, ¿no? Positiva realmente la podría resumir en una, ¿no? Que es, para mí es un maestro, ¿no? Es un maestro, es decir, y de ahí se derivan muchas más de 3 cosas, ¿no? En lo profesional, absolutamente. Lo era desde antes de empezar a trabajar juntos, porque muchas veces yo creo que, es decir, yo tengo maestros en otros campos, personas a las que no conozco y sin embargo de las que aprendo a diario, ¿no? En su caso tengo además la suerte en estos años además de compartir espacio físico de trabajo y no he hecho sino convencerme aún más de hasta qué punto lo es para mí, ¿no? ¿Cómo es vuestro día a día? Ahora que sois socios, sí. ¿Cómo es? Bueno, yo lo vivo con bastante naturalidad, digamos, ¿no? Incluso yo diría que a veces excesiva, porque realmente discutimos mucho, ¿no? Y, es decir, bueno, es absolutamente exigente, ¿no? Para empezar consigo mismo, con el que más, ¿no? Pero yo tiendo un poco a olvidarme a veces de con quién estoy hablando y también intento a veces imponer algunas opiniones, ¿no? Y casi siempre acabo reconociendo que no tenía razón, es decir, eso os lo digo abiertamente, ¿no? Y luego otra cosa que me llama mucho la atención de trabajar con él es cómo me da muchas veces la sensación de que realmente conoce la respuesta a la pregunta. O sea, no es tanto que tenga que pensar en la solución, sino que la conoce, ¿no? Yo entiendo que debe tener que ver mucho con la experiencia, con haberse encontrado tantas veces con problemas análogos, ¿no? O sea, muchos problemas que a mí me quitan el sueño literalmente, él conoce la solución. Y entonces es una maravilla, porque yo, en la medida en que puedo, pues voy intentando interiorizar también esos conocimientos, que además creo que son muy objetivos, que es una cosa que a mí me interesa mucho del diseño, ¿no? Creo que cada vez tiendo más a pensar que se parece a las matemáticas, a la física, a la poesía, ¿no? O sea, que hay una serie de hechos que son objetivos, que puede haber, por supuesto, gente a quien no le guste, ¿no? Con todo, muy respetuosamente, ¿no? Pero que la calidad es objetiva. Y a mí me gusta mucho pensar que eso sucede en general en todas las facetas que tienen que ver con la creación. Uno tiende a pensar, claro, que la calidad es lo que uno hace, eso por supuesto, ¿no? Pero ahí hay que intentar distanciarse muchas veces, ¿no? Yo tengo muchísimos maestros que no son mi padre, por supuesto. Bueno, y a eso me quería referir ahora. Siendo hijo de Cruz Novillo, está claro que hay una fuerte influencia a nivel profesional. Sí, pero total. si no hubieses sido hijo de Cruz Novillo, ¿también la tendrías? O... Sin duda. A veces he pensado, ¿no? Digo, me gustaría verlo un poco desde fuera, ¿no? Pero creo que no tengo la menor duda al respecto, sí. Sí. De él y de mis otros grandes maestros, claro, pero hablo de Max Bill, hablo de Mies van der Rohe, hablo de, para mí, los más grandes.
donde creo que está él, para mí está él. Lo digo un poco con vergüenza, de verdad, porque claro, su hijo, ¿qué va a decir tal, no? Pero es que lo creo sinceramente. Entonces, bueno, pues Además, cuando estuvieron en Blanc es algo que quedó súper patente de tu amor hacia el trabajo de tu padre. Sí, absoluto. Bueno, hasta salías en alguna, igual salió en una diapositiva que salías en algún packaging cuando eras pequeña, ¿no? Sí. Una pregunta al público. ¿Todos conocíais la figura de Cruz Novillo? Sí, porque en Blanc nos sorprendimos, ¿eh? Había mucha parte del público que no lo conocía. El trabajo que... Claro, cuando ven el trabajo sí, obviamente, pero no la figura. Pepe, y a nivel de influencias, claro, estamos hablando de cuando empezaste un poco a trabajar como dibujante publicitario, creativo. No es como hoy en día que tenemos internet, tenemos acceso a un montón de información. Por aquellas épocas no era tan fácil encontrar referentes que te puedan servir para la influencia, ¿no?, en tu trabajo. ¿De dónde sacabais, no lo llamamos inspiración, pero sí un poco de influencia de por dónde podían ir las cosas? Sí. Yo soy un apologista de la educación autodidáctica. Me parece que es una maravilla. Y tuve la suerte de enseñar, aprender en una época que solo se podía ser autodidacta. No había ningún centro donde estudiar y mis recursos no me permitirían haberme matriculado porque era una época muy precaria. Entonces, la salvación fue las revistas internacionales y los libros que llegaban distribuidos a Madrid por una organización muy potente de comercio de libros que se llamaba Librería Científica General. Y para mí, la Librería Científica General es la Universidad Internacional de Educación Autodidáctica. Ha supuesto literalmente la sincronización mía con todo lo que se estaba haciendo en el mundo simultáneamente en aquellos últimos años 50, primeros años 60. Y la mayoría de aquellas revistas las sigo teniendo en mi estudio y las consulto con mucha frecuencia. Es literalmente un milagro. Estábamos completamente sintonizados con el estilo internacional. No había fisuras entre un diseñador de Madrid, un diseñador de Milán o uno de Londres. Era un prodigio literal, ¿no? Y soy un gran apologeta de ese tipo de formación para este tipo de profesiones. Y tuve la suerte de elegir bastante bien según iba cambiando de dimensiones, por ejemplo. Para mí, el ser escultor, o ser pintor, o ser dibujante, o ser cinematografista, o hacer obras con sonido, es simplemente un viaje por el mundo de las dimensiones. Y me ayudó muchísimo mi afición a leer cuestiones de divulgación de física teórica. Entre las revistas internacionales y la divulgación de la física teórica me he construido una cultura personal que me ha ayudado muchísimo y que ha sido la base estructural de lo que ha llegado a ser cierta cultura, porque yo fui un mal estudiante de Derecho y prácticamente nada más. Todo ha sido pura formación empírica de mi persona. Y me han ayudado muchísimo los viajes, a los que he dedicado enormes energías y muchísimo dinero durante unos años en que me pasaba la vida viajando para ver cosas nuevas. Lo que comentábamos en la comida, hace 2 años estuvo Plan Arbona el Blanc y nos explicaba la anécdota que un día en Nueva York, paseando, se encontró a Cruz Novillo en Nueva York, en una de las calles. ¿Puedes explicar un poco por qué ibais a Nueva York, qué estaba pasando en aquella época? Yo ahora ya digo, iba varias veces al año, ¿no? Y en algún viaje me encontré con José Plan Arbona o con otras personas. Recuerdo mi amigo, gran productor, que ha hecho varios carteles para películas suyas, Luis Mejino, que lo encontré en el Guggenheim en una exposición y nuestra amistad se acrecentó a partir de ese momento, ¿no? Con esta especie de encuentro. Yo creo que los 70, 78... Era vanguardia. 80.
Bueno, en Nueva York, fíjate, ¿no? Era la formación como pintor, estaba yo completamente fascinado por los grandes constructivistas norteamericanos. Frank Stella, por ejemplo, para mí fue un foco de formación que durante muchos años he sido pintor por homenaje a Frank Stella. Y dejé de serlo un poco porque me empezaron a gustar otro tipo de actividades, quizás más relacionados con el sonido, que es la obra que vengo haciendo ya bastantes años. Pero efectivamente los viajes me han dado lo que me ha faltado como formación universitaria verdadera, que me hubiera gustado tener. Hay una paradoja en mi vida que es bastante notable, y es que yo no sé inglés, por ejemplo. Y sin embargo la formación la he adquirido leyendo textos en inglés con buenos diccionarios y he estudiado muchísimo temas profesionales en el idioma inglés que no conozco, no hablo con ninguna soltura. Hay una frase que creemos que te define muy bien y que define un poco tu salida de Clarín, o sea, de un trabajo estable, con un buen sueldo, hacia el mundo, hacia la aventura de la creación, ¿no? Dicen que los creativos fichan al entrar y fichan al salir y los creadores no fichan nunca, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es yo he sido creativo, profesional, ¿no? Durante bastantes años, 6 años, yo he sido creativo en Clarín, publicidad, y acabé siendo director creativo de Clarín, ¿no? Y sin embargo, hablo pestes de la creatividad, como sustantivo y como adjetivo. Y me gusta hablar de la creación. Es como una especie de recuperación de unas fuentes que considero que fueron desvirtuadas, porque en el fondo creativo era una categoría profesional. Los capitalistas montaban agencias de publicidad y buscaban creativos para pagarnos un sueldo por ir allí a tener nuestras ocurrencias. Y yo nunca he aceptado eso y he estado reivindicando continuamente mi naturaleza verdadera de creador, no de creativo. Es un poco una manía de las muchas que tengo, ¿no? Y que en algún aspecto me ha servido de estimulante para tomar importantes decisiones. Te vamos a poner 3 imágenes. Vamos a empezar con la primera. Una página en blanco. Sí. Nosotros antes hablábamos de cuando hicimos la presentación del blank, el primer año el vídeo los títulos iban sobre el miedo al blanco, cuando empiezas un proyecto, ¿no? ¿Y tú qué ves cuando te encuentras delante de una página en blanco? Sí, yo recuerdo desde muy joven que para mí las páginas estaban siempre llenas de cosas. Yo no he visto nunca jamás una página en blanco. Y es una rareza, porque verdaderamente es una cosa poco recomendable. Pero nunca, jamás me ha preocupado que una página esté en blanco. Bien es cierto que tampoco se me ha ocurrido hacer un dibujo o hacer una pintura, pero ocurrírseme reflexionar por escrito es en mí lo natural. Es decir, que como si fuera una fuente de expresión primaria que yo, un poco como aficionado a la física teórica, denomino la primera dimensión. La primera dimensión siempre es una idea. Y esto es un poco la característica más importante de mi forma de trabajar. Por ejemplo, con mi compañero Pepe Cruz, que nos pasamos muchas horas trabajando juntos, lo sabe muy bien, ¿no? Casi siempre una idea es fundamental para desencadenar nuestro proceso de trabajo, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, y le dedicamos mucho tiempo a sintonizar el lenguaje para poder entendernos precisamente en esa primera dimensión. Y luego a partir de ahí casi todo nos resulta de una facilidad pasmosa. Nunca hemos sufrido por una página en blanco, nunca jamás nos ha producido la menor angustia, ¿no? Y es muy probable que hayamos generado
una metodología de la creación que es muy interesante. Esa especie de lucha contra la creatividad ha producido efectos, en mi opinión, súper interesantes. Y creo que se puede explicar en una conversación natural, ¿no? Y nuestro trabajo se basa en ese hecho tan pasmoso, ¿no? Que somos capaces de provocar la fluencia natural de ocurrencias, como a mí me gusta llamar, que nos da el método para ser lo más eficaces posible dibujando en el ordenador. Él mismo lo puede explicar. Pepe es arquitecto, es un experto en muchas cosas de las que yo soy un aficionado, ¿no? Pero su opinión seguro que es muy, muy interesante. Sí, vamos, confirmo todo lo que dice, ¿no? Y además me ha gustado mucho ahora escuchar a Eduardo hablar, hacer una reflexión parecida, ¿no? Cuando has comentado que a veces la idea la tienes literalmente en la reunión con el cliente, ¿no? En la reunión del encargo, ¿no? Esto va ciertamente en contra de todo lo que está generándose últimamente en torno al diseño, que tiene que ver con esa supuesta complejidad que exige reuniones de grandes equipos para valorar briefings, estrategias, etcétera, ¿no? Esta palabra ocurrencia que él utiliza y que yo siempre intento disuadirle, ¿no? Porque creo que puede tener a lo mejor alguna connotación negativa para quien la oiga. Sin embargo, yo doy fe de que es cierto. Son ocurrencias de un alto nivel, ¿no? Entonces, una ocurrencia de un alto nivel se puede acabar convirtiendo en un gran proyecto. Lo creo así y además es que lo vivo así a diario, ¿no? Es decir, creo que ha habido proyectos interesantísimos que han surgido prácticamente no exagero, en el primer minuto de reflexión. Y sin embargo otros que seguramente no han salido nunca. Es decir, y además algunos a lo mejor de los que vamos a tener ocasión de ver hoy, algunos realmente grandes, a mí son realmente de los que menos convencido me tienen. O sea que eso es absolutamente así. Un reloj de arena, el tiempo. En toda tu obra, tanto artística como comercial, hay un denominador común que es la temporalidad. ¿Esto es algo que lo haces aposta? O sea, ¿piensas en que una marca... Eso es algo que todos los diseñadores ya de entrada buscamos, sí, ¿no? Que una marca pueda durar años y años. ¿Tú lo has logrado de forma natural? ¿Es algo que lo aprendiste? ¿Es a nivel de estratégico? Sí, yo soy muy rápido trabajando. Soy capaz de resolver problemas en fragmentos de tiempo inverosímiles, ¿no? Pero no por casualidad, sino porque en cierto modo soy un experto en ese tema porque lo he cultivado toda mi vida. Es decir, que yo he tenido grandes estudios con mucha gente trabajando y era necesario trabajar con mucha rapidez. Muchos de los trabajos que estamos viendo tienen por detrás colecciones de manuales de normas, a veces de una densidad pasmosa, ¿no? Tienen muchísimas horas de trabajo y he aprendido a trabajar muy, muy rápido. Y he desconfiado de mí cuando trabajo lento. No me encuentro bien, me voy a hacer otras cosas, ¿no? Porque el estado natural es casi explosivo, la capacidad, porque es un método muy experimentado por mí. Yo soy un profesional de la creación y, por ejemplo, soy bastante eficaz en mi contacto con mis clientes. No pierdo nunca el tiempo, casi siempre las preguntas que hago o las que respondo son siempre esenciales para buscar la manera más rápida y eficaz de resolver un problema. Bueno, de hecho el logo de Correos lo diseñaste en 48 horas. Sí, yo siempre tenía el módulo de un fin de semana, ¿no? Toma. Sí, me iba al estudio, siempre he tenido estudios muy grandes. Mi estudio de la calle Basílica era un estudio enorme, lleno de tableros, porque los días normales había mucha gente allí trabajando. Pues yo tenía mi tablero, y en mi tablero de la calle Basílica he resuelto identidades de mucha importancia en un fin de semana. Me ponía a trabajar el viernes por la noche y el lunes estaba resuelto el problema, que era casi siempre un dibujo hecho a tinta china sobre cartulina Scheller,
que podía ser la marca de Correos o la marca de la policía o la marca del Banco Pastor. Quiero decir que me he sometido a esa prueba con mucha frecuencia. Trabajar mejor en la intimidad, solo. Sí, sí, pero además porque era metodológico, no era ni muchísimo menos una chapuza intuitiva, sino que he generado métodos para ser así de eficaz, ¿no? Y así he conseguido sacar adelante, en condiciones a veces de crisis económicas increíbles, estudios con mucha gente trabajando y poder pagar a fin de mes a la gente que trabajaba conmigo. ¿Qué te dice esta imagen? Sí. Dos cosas, ¿no? Una, he visto hace poco una marca que hice para un negocio familiar, un hermano de mi cuñado Daniel, que tenía una tienda de armas de caza en Aranjuez. Y le hice una marca que es una diana como de 3 círculos concéntricos, que muchos años después se hizo muy famosa en Estados Unidos para una cadena de grandes almacenes. Y yo lo hice bastantes años antes de que eso fuera así, ¿no? Para mi cuñado Daniel y su hermano Julián. Mi trabajo está lleno de anécdotas espaciales, temporales, pero a veces también de lo más privado, ¿no? Hay un récord que ostento con toda seguridad, y es que he hecho la mayor cantidad de trabajo sin cobrar nada, por ejemplo, ¿no? Récord mundial, ¿eh? Y lo he hecho para aprender, porque para mí el tiempo dedicado a dibujar era sagrado. Y me inventaba clientes que eran familiares míos. Ahora, por ejemplo, hay un libro que se está editando ahora y la marca más antigua que va a aparecer es una que hice para mi tío Emiliano Buendía, que tenía una mercería en Tarancón, provincia de Cuenca. Y hemos encontrado el dibujo, que un primo mío lo guardaba, y va a estar en el libro como el dibujo más antiguo de mi vida profesional. Esta era una pregunta que iba a venir más adelante, pero ahora que tocas el tema, has pillado una época de la transición en España a nivel profesional, donde todo estaba por hacer. Con el sector público sobre todo, has trabajado muchísimo. Y bueno, venía de ahí la pregunta si habías trabajado gratis alguna vez. Ahora has dicho que sí. Sí. Pero a veces también para decirle, claro, en esa época un poco de hacer pedagogía también hacia el cliente. Cobrando muy poco, ¿no? Cobrando muy poco. Hay una anécdota que es pura historia del diseño español. Yo cuando hice, por encargo de la agencia de publicidad Clarín, hice el trabajo para el Tesoro Público, cobré 750.000 pesetas y era una familia de marcas. Y un poco después, Walter Landor hizo para Iberia la primera marca de la línea aérea española y cobró $1 millón. Y yo dije, el negocio de mi vida fue que hiciera eso Walter Landor, porque rápidamente empecé a aumentar mis precios de diseñador. Un par de ceros más, ¿no? De una manera secuencial, sin llegar a eso, pero por lo menos son formas de aprendizaje de estas profesiones tan raras, ¿no? Sí, te vamos a dar una hojita para que leas. Son frases que has dicho a lo largo de toda tu vida profesional. Si te quieres detener en alguna. Bueno, la primera es buenísima. La que más me gusta, ¿no? No, es no de las últimas que se me han ocurrido, pero sí es muy antigua, ¿no? La frase es: el diseñador soluciona problemas, el artista soluciona soluciones. Esta es mi frase favorita, que es una manera de decir la metáfora tan antigua del arco y la flecha, que estoy aquí hace relativamente pocas semanas tirando con el arco en la galería de tiro que tenemos en el estudio. Bueno, de hecho teníamos una idea con Raúl, que era ponerle una manzana en la cabeza a alguien del público. Sí. Al final desistimos por una cuestión
un campeonato casi Sí, no, pero el seguro de responsabilidad civil no... Esto hace menos de 6 meses. Sí, ¿verdad? menos, Sí. sí, sí. Para un reportaje. Y era para una revista que estaban haciendo un reportaje y fíjate que está bastante bien la postura que tengo. Está guapa, ¿eh? Es en plan... Sí, porque estaba saliendo como todavía de un gravísimo accidente de moto que me dejó el esqueleto mal, ¿no? Pero tengo una muy buena posición, ¿no? Sí, sí. Además es un arco de bastante potencia, ¿no? Que llamamos de 36 libras, que era un arco muy difícil de abrir, ¿no? Bueno, leo... Sí, sí, si quieres seguir, sí, sí. Esta frase está en la lista. Me trae un poco el libro por eso. Ah, sí, sí, de hecho son del discurso. Luego otra que muy antigua, que tiene, como es mi carácter un poco oculto sentido del humor, ¿no? El diseño es al arte lo que el erotismo es a la pornografía. Esta es muy antigua y creo que es bastante metafórica, pero muy precisa, ¿no? Y luego, de las últimas, el arte es un viaje de ida, el diseño es un viaje de vuelta. También tiene un sentido, entre comillas, filosófico, ¿no? El diseñador pone las cosas en su sitio, el artista lo pone todo patas arriba. El diseñador convierte objetos en conceptos, el artista convierte conceptos en objetos. Un poco redicha, pero también tiene su cosa, ¿no? El artista y el diseñador tienen algo en común. Son insectos en un mundo de entomólogos. Esto lo experimento yo mucho como académico. Es una sensación muy peculiar de cómo el mundo está dividido entre insectos y entomólogos. Es una reflexión que se puede aplicar metafóricamente a muchas cosas, ¿no? El diseño se hace con lo que se sabe, el arte se hace con lo que se ignora. Es bastante interesante. Yo primero encuentro y después busco. Esto es una frase oculta del pintor George Braque, que es maravillosa y que es una respuesta a una un poco tontorrona de Pablo Picasso, cuando decía yo no busco, encuentro, ¿no? Pues Braque hizo esta belleza, ¿no? Primero encuentro y después busco, que es mi método favorito. Sí. Es que es la que tiene que ver con la foto. Ah, sí. El diseñador es un arquero que lanza la flecha con el propósito de acertar en el centro de la diana. El artista lanza la flecha y en el lugar donde se ha clavado pinta la diana. Esto es una frase también bastante descriptiva de una realidad, ¿no? Es una de las más conocidas. Sí. Bueno, de hecho esta imagen, hablábamos antes, parece más la de un diseñador porque no da la diana nunca, más que la del artista que la hubiera puesto en el centro de la primera, ¿no? Pasamos a un siguiente bloque. Vamos a hablar de dinero. Creo que interesa a todos. Entonces, el negocio del diseño. Van dos preguntas. Una, la primera, ¿se hace dinero con el diseño? Y la segunda, ¿qué pocas fueron las mejores? Es que no... Sí. La primera. ¿Se hace dinero con el diseño? ¿Se gana dinero con el diseño? Sí, sí. Bueno, es que tú hiciste dinero porque diseñaste las pesetas. Sí, pero es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que la única forma de ganar dinero con el diseño es no considerarse diseñador. Es decir, el diseño es una profesión incapacitante. La afición a diseñar es uno de los peores vicios que hay. Y que yo lo experimento desde que era jovencito. Es como un baúl abierto sin fondo, en el cual todo lo que hay es interesante. Por eso, cuando yo tengo la suerte de trabajar con un compañero como es Pepe Cruz,
experimentamos la felicidad del diseño con mucha frecuencia y casi nunca se relaciona con el dinero o con lo que nos pagan por hacerlo, ¿no? Es una de las formas de adicción desconocidas o misteriosas que a mucha gente le gustaría experimentar. Literalmente es un vicio, el diseño profesionalmente desarrollado. Y yo llevo 60 años sin dejar de hacerlo, fíjate, ¿no? Y me conservo bastante bien. Si no fuera por los accidentes de moto, estaría casi indemne, ¿no? O sea que además es muy bueno para la salud el diseño. ¿Y no has pensado jubilarte? ¿No has pensado estar en casa tranquilo, ver la tele, ver el Sálvame, o ver el Madrid? Es que, por ejemplo, lo que me pasa es que estoy sordo como una tapia, ¿no? Y con toda tu voluntad que me enternece, ¿no? Pero es que no consigo. Sí. Es que hablo rápido. Lo dices tú. A ti te entiendes mejor. Sí. Sí, dilo tú. ¿No preferirías jubilarte y estar viendo Sálvame en la tele? Ah, no. Algún documental, sí, ¿no? Algún documental de vida natural. Es una maravilla, ¿no? Algún de la sobremesa de la 2, ¿no? Pues es probable que sí le dedicara un ratito, porque es una educación general básica, ¿no? Bueno, pero se lo dedicas, que es compatible con... Sí, pero a veces es, seguir un documental completo es superior a mi capacidad, ¿no? Hay que tener una concentración. Cada vez me cuesta más trabajo ver películas, por ejemplo, seguir un guión o una narrativa. Leer libros de ficción, por ejemplo, hace muchísimos años que no lo puedo hacer. Cuando voy por la segunda página se me ha olvidado todo lo de la primera, los nombres de los protagonistas, todo. Y por eso me he dedicado mucho al ensayo como género compatible con mi facilidad de aprendizaje. Leo muchísima poesía y leo muchísimos ensayos, sobre todo ahora de física teórica. Y en estos 60 años de carrera que decías, ¿cuáles fueron las mejores épocas de bonanza, digamos? ¿Y cuáles las peores? ¿Has pasado los mejores momentos y los peores momentos de este país? Yo. ¿Cuáles fueron las mejores? Sí. Tío, a ti te entiende. Y por el acento, por no sé qué. Vamos a ponernos serios, tío. Sí. Mira, por ejemplo, esto es un implanta. El anterior estábamos viendo. Esto va solo, va a su rollo, ¿eh? No. Bueno, pues una furgoneta de mi programa básico segundo que hice para correos, que es una pieza mágica, a mí me encanta, que es una furgoneta, me parece que es Citroën, y que tiene las puertas correderas. Entonces coloqué la cornamusa en el centro del eje de las dos puertas y cada vez que se abre o se cierra se produce un acontecimiento de implantación que es mágico, totalmente. Es un poco al vicio al que me refiero, ¿no? Que es mucho más de lo que te ha pedido tu cliente, atender a un tipo de necesidades que se parecen mucho más a lo que experimentamos los escultores que a lo que experimentamos los dibujantes. Una cosa verdaderamente fabulosa, ¿no? Por ejemplo, yo de pronto en internet apareció esa imagen que es hecha con Lego el edificio del Instituto Nacional de Estadística. Y a mí, digo, es de los regalos más entrañables que me han hecho nunca. El saber que existe hecho con Lego ese edificio es un regalo, una parte inesperada de la retribución esa que no es económica, ¿no? Sí, luego tocaremos también el tema del edificio, que es espectacular también el proyecto. Le hemos pedido a la gente que nos... como igual no habrá rondas de preguntas y tal... Tengo esta. Vale. Ah, Bueno, pregunta de la gente. Lee. No, tú, tío. Es guay, ¿eh?
¿Cuál es tu secreto para llegar a tu edad y tener ese pelazo? Ah, está bien. Sí, sí. Sí. Pero yo creo que un secreto, uno de ellos, es lavarse el pelo lo menos posible. Eso es la clave. Eso es, para las compañías que fabrican productos, es una bendición que te compres frascos, pero para el pelo es fatal. Como puedo... Pues sí, sí, sí. No. ¿Has hecho deporte? ¿Has practicado deporte? O... Bueno, Deportes. tiro, ¿no? Bueno, sí. Bueno, el tiro con arco. Sí. Yo soy un gimnasta sueco. Sí. O sea, hasta la peor época de huesos rotos estaba haciendo ejercicios cotidianamente, siempre. Es como un secreto, ¿no? Y sin él no me encontraría tan bien como me encuentro en el fondo, ¿no? Porque ahora estoy entrando en otra clase de problemas que son más serios, pero porque tienen que ver con la psiquiatría o tienen que ver con la neurología, pero la parte física propiamente me he cuidado bastante bien. Y es una vida bastante sana. Y me gusta mucho el vino tinto y tomo aperitivo siempre que puedo, ¿no? Tenemos el ejemplo en Vilanova, cuando acabó el Blanc, luego hicimos la fiesta y Cruz Novillo estaba en la fiesta, ¿eh? No se fue a dormir, se quedó. Hemos estado de fiesta alguna vez, ¿verdad? Bailando en el Tenemos, escenario. tenemos la foto mental de Cruz Novillo con dos Sí. cubatas, uno en cada mano. Sí. Era para flipar. Bueno, es que no sabéis el día tan feliz, ¿verdad? Como Lo pasamos bien, sí. que fue una maravilla, ¿no? Que en aquella reunión fabulosa en Vilanova y la Geltrú, maravillosa. Me hicisteis un regalo de verdad imborrable, ¿no? Qué bien. Que Bueno, existáis nos alegra. y que se puedan hacer cosas como esta, ¿no? Es necesario. Fantástico, Es necesario. fantástico. Bueno, trabajaste mucho tiempo sí que trabajaste, pero vamos, de hecho yo creo que no pasa un día sin que veamos Sí. obra tuya. Algunos ven más el de la policía que otros, otros ven más el del Partido Socialista. Ah, por cierto, había una pregunta que salió antes que digo, se la pregunto. Si ahora te dijeran los chicos de las gaviotas que le rediseñases el logo, me refiero al Partido Popular, por ejemplo, viene Rajoy o la Chica para Todo, la Cospedal, y te dicen queremos hacer un restyling, ¿lo haríais? Lo que no haría es discriminar por cuestiones ideológicas o políticas, ¿no? Soy un diseñador súper profesional y si llegamos a un acuerdo económico y me compensa, seguramente más que en otros casos, ¿no? Porque yo hice el Puño y la Rosa siendo yo socialista, es decir, que... Y mi padre, por ejemplo, ¿no? Que era un hombre que había sido de joven el director, como se llama, secretario de las Juventudes Socialistas de Cuenca, cuando empezó la Guerra Civil. Y yo siempre he tenido esa tendencia, más bien el corazón a la izquierda, ¿no? Y hice con mucho gusto el trabajo para ellos y seguramente cobré poquísimo, ¿no? Es probable que si no hubiera sido un poco cómplice ideológicamente, hubiera intentado cobrar mucho más, pero no lo hice porque me compensaba, ¿no? Y además es uno de los trabajos que me hacen muy feliz cada vez que hay elecciones, porque el Partido Socialista, que tiene tantos líos, ¿no? Sin embargo, para gestionar la identidad visual lo hacen fenomenal. A mí, los spots o los mítines del Partido Socialista son una joya de identidad visual, ¿no? Y me siento tan satisfecho al cabo de tantísimos años cómo se conserva esa potencia movilizadora de la cual estoy muy orgulloso.
lo que he intentado decir es que sí que aceptaría un trabajo para renovar la identidad visual del Partido Popular, por ejemplo, ¿no? Yo quiero muchas cosas. Yo os pido que expliquéis la anécdota de los billetes. Sí. No, pues ha pasado una imagen que es súper interesante, ¿no? Que es lo que hice por encargo del Ministerio de Hacienda de España para los billetes del euro, que en mi opinión hice un trabajo súper interesante y que sin embargo era un encargo imposible, porque se partía de la base que como hay muchos más países que billetes, no se podía particularizar el tema del billete. Y eso es un hándicap increíble, porque la mecánica del billete es que tiene un anverso, donde aparece un personaje, y un reverso, donde aparece alguna obra de ese personaje. En el momento que no se podía hacer, porque había muchos más países que personajes, pues entonces se hizo una cosa que es lo que tenemos ahora, que es una contradicción, que es un billete que tiene o dos anversos o dos reversos, pero le falta la esencia misma narrativa, ¿no? Y entonces, cuando me encargaron a mí hacer el euro, me preocupé mucho de pensar en ello, hice un proyecto que está bastante bien, ¿no? Y que ha pasado ahora a este fondo tan difícil de recuperar. Pero lo que hice fue, en vez de poner personajes, poner esculturas. Un poco como truco de un escultor homenajeando a su propio medio, ¿no? A su dimensión. Y entonces funcionaba perfectamente, porque lo que se representaba en el billete no era países, sino culturas transnacionales. Y era una maravilla. Hice un billete con una escultura de Picasso, que es una señora que tiene la nariz como un boniato, que es un busto verdaderamente horroroso, pero que sin embargo ocupaba el espacio del personaje fenomenal. Y cuando se juntaba lo griego o lo etrusco o lo renacentista, lo cubista, hacía una serie que ahí está, ¿no? Ahora, si hubiera por aquí algún representante de los bancos centrales, tenemos un proyecto preciosísimo para renovar el euro. Yo también soy... Lo llamas a la cárcel y... Aprovecho todas las ocasiones de hacer promoción. Un segundito. Es que la anécdota en concreto que es curiosa de las pesetas fue que cuando salieron estos billetes, el más antiguo, creo que es del 78 hasta avanzados los años 80, pediste a tu cliente que te mandara 10 ejemplares de cada uno, ¿no? Para el dossier del estudio. No, pero comprados, claro. O sea, mi cifra cabalística es el número 21. Dejar el micro. Sí, perdón. El número 21, y entonces yo le pedí a mi amigo el cajero del Banco de España, que eran gente extraordinaria, todo el proceso de fabricación es una joya, ¿no? Entonces le pedía al cajero que me vendiera de cada uno de los billetes, 10 billetes que contuvieran el número 21. Me parece que era, por ejemplo, del 11 al 21. Y tenía en mi estudio de la calle Prensa mi tesoro, porque eran billetes de 10.000, de 5.000, de 1.000, de 2.000, era bastante dinero. Y una noche entraron en mi estudio y me robaron todos mis billetes del euro que tenía de ese número tan bajo de serie. De peseta, no del euro, de pesetas. De pesetas en curso. Peseta. O sea, eran sí. los billetes de estos billetes de pesetas. Y entonces lo que sucede, como veis, que están todos marcados con el número 0, es porque el Banco de España se apiadó, digamos, y nos mandó otro sobre, esta vez ya gratis, con esto que veis aquí. Es decir, eso. De hecho pone muestra en rojo muy feo, lo hemos borrado con Photoshop, pero sí es una pena. Desapareció y se lo gastarían en cocaína, me imagino, claro. ¿No? Yo os voy a explicar ahora, a hacer una visita guiada a esta marca que hice. Cuando hicimos la identidad visual de la Comunidad de Madrid,
la pieza fundamental, porque era heráldica y era prescriptiva, pasar los trámites de los expertos, era el escudo. Y hubo un proceso y luego hice la bandera, que es un poco lo mismo que el cuadrado que estamos viendo, pero con el formato horizontal de una bandera. Y entonces hice esta marca, que es una marca para simplificar y que se usaba muchísimo y todavía se sigue usando. Pero muchos años después, partiendo del cuadrado con las 7 estrellas inscritas, hice esta joya, que es la M de Madrid con las 7 estrellas, y que además es el análisis de esa figura tan mágica que es el pentágono, la estrella pentagonal, y todos los ángulos que forman la M son los mismos. Es una pieza mágica que conseguimos. Sí, si os fijáis, digamos, simplemente se construye la M prolongando las propias aristas del pentágono que contiene a la estrella, ¿no? O sea que de una forma increíblemente natural nace una M cuadrada. Es de estas piezas que de una manera muy natural encierran todas esas cosas todas las profesiones a las que me he dedicado, ¿no? Tiene mucho diseño, pero también tiene mucha escultura, porque conseguimos vender para la Comunidad de Madrid, para los deportes de la comunidad, los trofeos son un tocho de aluminio, de bronce, de plata y de oro, ¿no? Y hay fotos de entrega de trofeos en que aparece es uno de mis diseños favoritos, ¿no? La M de Madrid con las estrellas inscritas. Nos gustaría vosotros como estudio, bueno, ya en toda tu trayectoria, sí, y como estudio ahora Cruz más Cruz, sí, trabajáis mucho el concepto. Sí. Vale, gracias. Sí, esto es una pieza verdaderamente muy característica de Cruz más Cruz, porque encierran todas esas cosas a las que me refiero y además de una manera que es festiva navideña. Hicimos un Christmas cuyo contenido es exactamente una cifra, ¿no? Que es la que Pepe la sabe deletrear y yo ya no, pero yo creo que lo que pasó es que yo creo que casi ningún cliente o amigo que lo recibió, que lo recibisteis, se dio cuenta, ¿no? Pero lo cierto es que este árbol encierra el 2011, ¿no? Es decir, 1 más 1 por 10 por 10 por 10 más 10 más 1 es 2011, ¿no? Y además solo con 3 máses que configuran el signo de nuestro estudio, ¿no? Pero que me temo que quedó bastante oculto, ¿no? Cosa que no pasa nada. Alguien hablaba antes de la C de Carrefour y tal, ¿no? Sí. O la flecha de FedEx. Bueno, pues ahí estaba. Sí, o la de Hillary también, ¿no? Exacto, exacto. Es muy interesante esta característica vuestra de buscar en el símbolo el mensaje mismo, ¿no? Hoy en día se trabaja en imágenes corporativas donde, pongamos el caso del moco de Movistar, donde se trabaja más el branding y toda la marca global y no se hace, o no se da poco interés o se le dedica menos tiempo al logo en sí, a la marca, al símbolo, incluso el símbolo sin el texto, ¿no? O sea, solo el logo. Sí. Esto es para como una asociación de decoradores, ¿no? Que se llaman a sí mismos titulados en arquitectura de interiores. Y es para un amigo, que es uno de ellos, que presidía la asociación profesional a la que se refiere la marca. Es un trabajo de los que hago sin cobrarlo, simplemente por el placer de hacerlo, ¿no? Y entonces me explayo bastante. Tiene muchos estereotipos de mi trabajo. Trabajo mucho con las sombras, con los reflejos, con la tridimensionalidad de algunos de los elementos. Y en este caso se acaba viendo como una figura entrando o saliendo de un ámbito, que es el propio tema de la asociación de profesionales, ¿no? Y en algunos de los análisis que existen en la red, en que reproducen esta marca, sale muy bien puntuado. Parece que los objetivos
se han cumplido, ¿no? Y sobre todo mis clientes están encantados con su regalo, que es un poco... No eludas la pregunta sobre el branding. No, es que, pues bueno, a mí me hubiera gustado que esta marca fuera gestionada por una empresa de branding. O sea, eso sería la perfección para mí, ¿no? Pero ha sido gestionada por Pepe y yo mismo y los propios decoradores a los que se refiere. Ojalá hubiera sido llevada al terreno del merchandising con otra voluntad, con otra capacidad de generar beneficios, como yo creo que debería funcionar esto, ¿no? Los que sabemos hacer marcas las hacemos cobrando lo más posible y los que saben gestionarlas que ganen, como es lógico, todo lo que puedan ganar con ello, ¿no? Pero el hecho de que tengamos la condena de que nadie nos encarga hacer marcas para gestionarlas técnicamente, me parece una pérdida de energía absurda, ¿no? Y cada día que me levanto, digo, a lo mejor hoy nos llama alguna empresa de branding y nos dice, vosotros aparte de trabajar para clientes directamente, trabajáis para empresas de branding. Me haría súper feliz, ¿no? Porque es justo lo que me gustaría que pasara. Vamos a pasar una pregunta al público. Vamos a tirar a tierra. Vamos a Murcia. ¿Qué conocéis del diseño murciano? Perdona, ¿Qué? No, me lo dice Pepe. ¿Qué conocemos del diseño murciano? Yo, a mi amigo Severo, hombre, de toda la vida. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y al hijo de Severo, fotógrafo, que también ha hecho algún trabajo en el entorno de Cruz más Cruz. Es decir, claro que sí. Y bueno, y su trabajo de artista plástico y de dibujante magnífico, es decir, muchas cosas. Y luego después otra persona que se llama de Fraile, de apellido, ¿no? Que no he tenido la suerte de conocer personalmente, pero también conozco su trabajo, porque es una página web magnífica que tiene. Es decir, que dentro de lo que cabe... Bueno, y además yo tengo un cliente importantísimo, que es la comunidad misma, que me encargó un trabajo para una empresa pública que hace promoción de ideas. No me acuerdo, esta que es la I con... Ah, sí. Sí. Es de aquí de Murcia, ¿no? Es de Murcia, sí, sí. Y se hace un múltiple cada año y se hacen ediciones numeradas que dirigimos nosotros desde el estudio. Gracias a las redes, que lo hablábamos ayer, conocemos bastante el trabajo de Romualdo Fabra. Es decir, a Romualdo tuvimos la suerte de conocerle personalmente anoche, ¿no? Pero conocíamos su trabajo muy bien. Es una maravilla, ¿no?, de lo que está pasando estos últimos años con la gente que cuelga sus trabajos de tanta calidad en los medios, ¿no?, que realmente te hacen conocer a personalidades de este mundo sin conocerles todavía físicamente. Sí, relaciones con el cliente. Un buen amigo tuyo, el arquitecto Luis Corbella, dijo de ti que eras capaz de convertir a tus clientes en admiradores. Quizás viene esto por tu parte más artística. Luis Corbella. Sí. Precisamente es el que era presidente de APETAI. Exacto. Uno de los que ha sido objeto de un regalo de identidad visual por mi parte, y que lo hizo con mucho gusto porque fue tan feliz y le gustó tanto que lo doy por bien empleado. Sí, casi nada, ¿no? ¿Y esta relación con tus clientes era un tema estratégico? ¿Era algo natural? Es natural. O de instinto? Sí. Yo, fíjate, a lo largo de los años hubo una prehistoria que es un poco hortera, ¿no? A veces me avergüenza, ¿no? Pero durante muchos años yo decía que el diseñador debe diseñar clientes. Y luego me parecía una horterada decirlo, ¿no? Y entonces con el paso del tiempo lo modifiqué y entonces lo que digo ahora es que el diseñador debe diseñar encargos.
Esa es la realidad. Un experto en encargos debe ser un diseñador. Y en ese sentido yo he sido muy bueno, un buen diseñador de encargos. Hasta el punto de que ahora ya, no sé si está a punto de salir un libro, que es el primer libro en el que van a salir bastantes marcas mías reproducidas, al mismo tiempo que ha salido el que ha hecho nuestro amigo Vicente, pero de más volumen, va a haber muchas marcas. Bueno, de hecho, hay un libro, Pioneros del Diseño, en donde no te incluyeron. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Qué cosa, perdón? ¿Por qué no saliste en el libro Pioneros del Diseño? Ah, sí. Yo tengo una explicación benévola, ¿no? Que seguramente es acertada, ¿no? Pero luego tengo otra que es por mala leche, ¿no? Alguien me ha puesto la proa y me ha bloqueado, ¿no? La explicación benévola, la causa verdadera, es que yo creo que Emilio Gil, que es el autor del concepto y de los libros, se creía que yo era mucho más joven. Eso es un poco lo que creo. Es un halago, ¿no? También. Y como yo era demasiado joven para ser pionero de nada, ¿no? Y sin embargo, fíjate qué error más grande. Claro que debería haber estado en este libro, ¿no? Hombre, Plan Arbona es mucho mayor. Ya, sí. Mucho mayor. Ya, sí, sí. ¿No? Claro, claro. Yo creo que fue una bola negra. Enrique Huguet está en 87, 88 años también, que son mucho más mayores. Bueno, mucho más no. ¿No? Cuéntalo, tampoco es un secreto, ¿no? ¿Cuál? Yo acabo de cumplir 80 años. Tampoco es tanto, ¿no? Pero la causa no fue esa. No fue esa. Yo creo que hay algo malévolo que me ha perseguido de muchas formas durante muchos años, en parte porque me ha dado exactamente igual, no he sido beligerante. En tu carrera profesional, voy a hablar así, ¿has notado muchas envidias? Sí. Muchas, Sí. por otros compañeros de profesión. Y también muchas incomprensiones, ¿no? Bueno, y una cosa que es asombrosa, ¿no? Hasta hace relativamente poco, yo recibía, cuando se recibían cartas por correo postal, era más fácil detectarlas. Pero yo he recibido muchas cartas en cuyo sobre ponía Doña Cruz Novillo. O sea, fíjate, ¿no? No ya, es que no sabían ni a qué sexo pertenecía yo, ¿no? Han conseguido oscurecer mi vida profesional hasta ese punto tan terrible, ¿no? Pero sin embargo lo he vivido con deportividad, ¿no? Y lo he dado no por bien empleado, porque me parece feísimo que haya gente que se dedica a eso, a competir de esa forma, ¿no? Yo soy mucho más deportivo. Yo he competido muchísimo dibujando, diseñando, y me voy a donde sea a hacerlo. Pero, hombre, utilizar la calumnia o la maledicencia deliberadamente es una manera de limitar la competencia muy poco digna. Hay otros profesionales, tanto del ámbito de la pintura, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Dalí, que prácticamente inventó el self-marketing, ¿no? El hacer marketing de uno mismo, ¿no? Sí. Y otras figuras igual más recientes como contemporaneidad, ¿no? Como Mariscal también, que vende mucho él y su nombre, ¿no? Y su apellido. ¿Crees que esta cosa de que te lleguen estas cartas de Doña Cruz Novillo es un poco porque tú no le has hecho tanto caso a venderte a ti como persona, como profesional y quizás dejar más que tu trabajo fluya? Sí, sí. Hombre, hay veces que la propia cantidad de sorpresa, ¿no? Y no puedes evitar un mosqueo. Oye, pero es posible que mi vida haya dado lugar a este semejante equívoco, ¿no? Que la gente no sepa ni si soy un hombre o una mujer, ¿no? Cuando han salido varias fotos mías en varias publicaciones, tampoco soy un
un fraile que esté oculto en mi celda a la visión del mundo. Es al revés. Yo he sido bastante populachero y se me ve mucho en los sitios, ¿no? Pero que pase eso es alarmante, ¿no? Que pueda pasar una cosa así, que tu personalidad llegue a estar tan desdibujada que casi no existes, ¿no? Bueno, este es un perfil de Facebook, ¿no? Sí. Sí, bueno, América Sánchez también, porque adoptó el nombre de su madre y de hecho a nosotros nos pasaba, ¿no? Que había gente que nos decía, bueno, ahora le toca a la señora América, ¿no? ¿Dónde está la señora América? Has hablado de 3 personajes a los que me consta que admira muchísimo, Dalí, Mariscal y América Sánchez, ¿no? Sí, claro que sí, los 3. Por causas bien distintas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a Salvador Dalí es mi ensayista de cabecera. El libro de Dalí, que se llama Diario de un genio, es el mejor libro de arte que existe en el mundo. Fíjate, como lectura, casi como un devocionario. Es impresionante la cantidad de concepto y de inteligencia y de sabiduría que encierra un pintor que a mí no me interesa nada su obra pictórica, pero que sin embargo tenía esta dimensión mágica intelectualmente, que yo admiro muchísimo. Y luego América es como mi hermano pequeño, porque es un poco más joven que yo, ¿no? Y el tercero era Javier, sí. Yo admiro en Javier precisamente todo lo que tiene de admirable, ¿no? La naturalidad, la forma de ser persona, la expresión, las cosas que hace, su talento para dibujar, todo eso, le tengo una profundísima admiración. América nos consta que dibuja cada día también, sí, como en tu caso, ¿no? Que habéis vuelto a dibujo, a lo más básico, digamos. Sí, sí. Él es un gran intelectual de nuestra profesión y además lleno de gracia las obras que hace fotográficas, todas esas metáforas con los embutidos, todo eso. Es un gran intelectual también, claro que sí, claro que sí. Bueno, tengo una pregunta del público súper interesante, en la misma línea que la del pelo. ¿Cómo empiezas el día y qué desayunas? Bueno, ¿Cómo empiezas el día y qué desayunas? sí, un zumo de naranja y leche con algo de variado. Ahora estoy tomando sobaos pasiegos, que le he cogido el punto. Pero normalmente también puedo tomar magdalenas o galletas. Variar un poco es para mí consustancial, ¿no? Y el zumo de naranja es casi una medicina, ¿no? A la cual atribuyo también porque tengo tanto pelo porque tomo zumo de naranja. Esa es buena. Quieren copiar tus hábitos, ¿eh? Sí, sí, dicen, a ver qué come este señor, ¿no? Bueno, que fuma. Mira, aquí había... Me fui a la mierda. Bueno, otra pregunta del público también, esta está bien porque además se habló del tema de los concursos públicos y tal. Si te has presentado alguna vez a un concurso público, sí. y ya que estamos, ¿cómo era la metodología en aquella época? Bueno, si fue reciente o si fue hace muchos años. Hace muchos años, pero sí. Es que hubo un momento que nosotros éramos cartelistas, era como la profesión verdadera, ¿no? Y la manera que teníamos de ganar algo de dinero era participar en concursos. Y he hecho bastante, ¿no? El grupo 13 al que pertenecí durante bastantes años, en aquella prehistoria de mi juventud, hacíamos muchos carteles para concursos. Y Garballo ganaba casi todos. Era nos ganaba a todos, pero eran dibujantes de carteles de mucho talento, como yo no lo he tenido nunca, y además muy buenos competidores. Vamos a dejarles un poco ahora la palabra a vosotros para que expliquéis vuestro proyecto, bueno, el tema del diafragma decafónico, que aquí vemos el edificio, el Instituto Nacional de Estadística. Sí. Explicar un poco este proyecto y también lo pusimos como ejemplo porque es
un buen ejemplo de esa interacción o ese punto en donde el arte se encuentra con el diseño y viceversa, donde el diseño se encuentra con el arte, ¿no? Yo tengo la sospecha, no la seguridad, pero creo que no tiene nada que ver con el diseño. Creo que es exclusivamente un trabajo de artista, ¿no? Lo que pasa es que está hecho utilizando formas de conocimiento, de sabiduría, que proceden de mi formación de diseñador. Es una obra de una gran ambigüedad, ¿no? Hay que tener en cuenta que el encargo, literal, que fue hecho por un arquitecto, estadísticamente es asombroso la cantidad de trabajos que yo he hecho porque me los ha encargado un arquitecto, más que cualquier otra profesión, incluido publicitaria, ¿no? Es una casualidad, pero el arquitecto César Ruiz Larrea le encargaron a él remodelar este edificio que existía ya en una estructura de hormigón anterior desde los años 60. Y fue un concurso que ganó César con su equipo. Y entonces lo que hizo es aplicar a este edificio una cosa que llamaban en aquel momento el 1%, que se trataba de que el 1% del presupuesto, que era el Estado español, la Dirección General de... Sí, el Ministerio de Economía. Pero que era la Dirección General ¿cómo se llama? De Estadística. El Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística aplicó, por indicación del arquitecto, lo que llamaban el 1% del presupuesto a obras artísticas. Es una cosa que en aquella época se hacía con cierta frecuencia, ¿no? Y a mí, César me dijo, ¿te interesa hacer algo para este edificio dentro del 1%? No sé qué tal. Y yo le dije, claro que sí, ¿no? Y me dijo, pues haz lo que quieras. Pensando que a lo mejor yo hacía una escultura, por ejemplo, para colocar en el jardín delante del edificio. Y sin embargo, esta parte que es literal, que es mi profesión de diseñador, como que una voz interior me dijo, vete por este camino, ¿no? Pero no porque yo sea un diseñador para hacer esta obra, sino porque me dejé aconsejar por mí en esa dimensión concreta. Y lo que hice fue un trabajo rarísimo, porque en el fondo esto lo que es una visualización utilizada como antepecho de las líneas. Esto está apoyado sobre las células solares que producen energía para el edificio. Y entonces, para poder hacer un deambulatorio por esos balcones, tenía una barandilla de cristal. Y a mí lo que se me ocurrió fue coger la barandilla de cristal y trabajar sobre ella en un código cromático de esto que yo llamo diafragmas, de tal manera que usando los 10 colores del diafragma decafónico podía construir frases enteras que equivalen a los contenidos de los datos estadísticos que representan cada una de las zonas numeradas. El 027, que Pepe tiene mucho conocimiento, a lo mejor se acuerda él de que pasas a la siguiente imagen, que me parece que está el alzado general. cada número designa una cifra estadística que está transcrita al color del diafragma decafónico, pero además a la nota musical, con lo cual he conseguido que todo esta fachada es como una partitura ejecutable. Y de hecho tenemos grabaciones de una masa coral que estuvo interpretando esta pieza y lo tenemos grabado, que Sí, Pepe, creo que lo podemos con el sonido corno inglés, que es una maravilla, porque funciona literalmente como una partitura. Toda esta acumulación de dimensiones es la que hace que cada vez me alejo más de mi intuición de diseñador y cada vez me parezco más a un músico en el fondo. Esto me está pasando con mucha frecuencia, ¿no? Y me gusta muchísimo dejarme impregnar por esta especie de mística que cada vez
me hacen más feliz también, ¿no? Mirad, para que se entienda en un ejemplo así un poco práctico, lo que hace él en sus obras diafragmas, sea cual sea, esto es uno muy singular porque es enorme, pero lo hace en su obra también como pintor, como escultor, en sus diafragmas, es asignarle a cada número una nota musical y un color. En este caso, el 5 es el amarillo, el 0 es el marrón. Lo sé porque lo primero que veis aquí, el 1, es la superficie de España, ¿no? Que son 504.645 kilómetros cuadrados. Es decir, Son los kilómetros cuadrados de España, ¿no? Son 58 datos estadísticos, como el cliente era el Instituto Nacional de Estadística, su idea fue... Es decir, es una fachada que a mí me gusta llamar hiperrealista, en contra de lo Pero que parece... que además, ¿sabes? Tiene una particularidad que esa es ya súper interesante, que es que la publicación en la que aparecen estos 58 datos estadísticos estaba en la mesa del vestíbulo del edificio la primera vez que entramos allí. O sea, y está colocada literalmente en el mismo orden que aparece en un tríptico de información general. Y esto me permitió, además, hacer un proyecto que es bastante interesante, que es que como son 58 obras plásticas, yo le ofrecí al instituto hacer las 58 en lienzos montados sobre bastidor para colocarlas en los despachos de cada jefe del edificio. Y estuvo a punto de salir bien si no fuera por la crisis económica mundial de Wall Street, ¿no? La obra acabó en 2007, y entonces, no os digo más. Una idea bien bonita porque las obras tenían como título lo que se llama cada una de ellas, ¿no? Y tenemos en el estudio colgadas varias de ellas de una posibilidad de que a lo mejor algún día me aceptan este tipo de obras. Y una se llama... sí, Producto Interior Bruto en euros, en precios corrientes. No, que literalmente son obras figurativas que representan, con esta clave tan peculiar, realidades, en este caso, estadísticas. La 2, por ejemplo, que recuerdo es la población de España a 2007, el rosa es el 4, ¿no? 44.108.000, etcétera. Luego había un problema muy bonito, yo creo que era el de los decimales. Claro, muchas estadísticas tienen decimales y como el edificio ya estaba construido, esto iba a ser un antepecho gris de Alucobón, me parece, o incluso quizá del propio Cristal, pero el módulo 2x1 ya estaba en el propio proyecto. La idea fue que cuando había decimales, como es el caso, partir por la mitad del módulo y darle pues, los colores, ¿no? El 5,37, digamos. Y esto tiene una transcripción también que vais a escuchar ahora en su lenguaje musical, audio, digamos, que es que también se acorta la duración de la nota. Entonces, se interpreta bastante bien, yo creo. La pieza dura 3 minutos y pico, pero con un minutito se entiende divinamente. Y es una pieza de sonido muy, muy interesante. Están a punto de entrar los decimales. Bueno, yo creo que es suficiente para entender un poquito. Sí. Esta es una obra anterior, ¿no? Esto es sí, el número 195, ¿no? A ver, el día 17 de febrero de 2010, en Arco, estaba esta pantalla en el espacio de la Galería de Belín Botella, y esta pantalla estaba colgada en la parte externa del stand
Y cuando aparece ahí 195 quiere decir que esto llevaba muy pocos minutos a partir de las 12 de mediodía. 12 de mediodía del año 2010, y esto va a estar. Hay dos cifras que me interesa decir ahora. Esto significa, esto es muy probable que sea a día de hoy. Pero podía ser en tiempo real si lo hubiéramos conseguido bajarlo de Internet, porque esta pieza está en Internet. Ahora debe ir por los 15 millones de... No, cerca de los 19 millones. 19 millones. Eso significa que esta pieza va a estar así hasta que el color rojo ocupe solamente una franja. El paso siguiente será que se cambie el color rojo al color naranja, que es el color consecutivo, y entonces, para que el color naranja llegue desde aquel extremo a este, tienen que pasar 260.000 años. Esto es un poco la expresión. Lo que mide este artefacto es el paso del espacio-tiempo. Déjame un segundo. Y hasta que llegue a terminar la obra completa, que tiene 9 billones de compases posibles, tienen que pasar 3.400.000 años. Esto es un poco la esencia del Opus 14, mío, ¿no? Déjame rebobinar un momento. Es un diafragma, como el que habéis visto de Line, que era decafónico. Este es dodecafónico, ¿no? Es la escala de Schoenberg, o sea, la octava del piano, las 7 teclas blancas y las 5 negras. El rojo es do, el naranja es re, el verde es mi bemol, los sostenidos, en fin, las 12 notas, ¿no? Entonces, él lo que hace es, como es una obsesión suya como artista, crear obras aparentemente iguales, pero siempre distintas. De forma que la manera de combinar 12 colores, 12 notas musicales de todas las maneras posibles es muy sencillo, se llama combinaciones por repetición y es 12 elevado a 12. Entonces, claro, 12 elevado a 12 da 8.916.448.256 formas. Ya me lo sé de memoria de tanto verla. Y no hay más, ni una más ni una menos. Son todas las maneras de combinar 12 colores, ¿no? Como empieza lógicamente en el do, lo que habéis visto en Arco era el momento en el que apenas iban 196 combinaciones desde que empezó la obra con do, 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 12 veces. La 2 fue do, 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 re. La 3 fue do, 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 mi, ¿no? Entonces, lo que ha contado de 260.000 años es lo que va a pasar hasta que la obra empiece por re, naranja, mi, tal. Y hasta que acabe en si. Que son 260.000 años cada uno de los 12 movimientos. Es un poco... Y eso, al día se producen 7.200 compases. Es un poco la vida de este objeto, ¿no? Lo cual quiere decir que una máquina impresora conectada con la pieza produciría cada día 7.200 estampas, cuya peculiaridad es que son distintas entre sí. En vez de ser múltiples o grabados, es una máquina de hacer obras únicas, que es una gran paradoja en el mundo de las artes plásticas, pero también de la música. Una máquina de innovar todo el tiempo. Un poco se ha convertido en el símbolo de mi carácter como artista plástico. Es un poco esto, ¿no? Hay una anécdota muy interesante con esta obra que se expuso el año pasado en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, que es que nos encargaron el cartel, ¿no? Pudieron no hacerlo, pero nos encargaron el cartel. Y propusimos una de las combinaciones de las 8.900.000 que contiene la obra. Aparentemente una cualquiera. Lo mandamos con unas 3 semanas de antelación para que fuera imprenta, etcétera, ¿no? Y se produjo la cosa tan bonita, tan buscada, de que en el momento en el que el alcalde a las 9 de la noche del día X inauguraba la exposición con la obra digital en la pared, se produjo la combinación que llevaba 3 semanas impresa, ¿no? Es decir, es una precisión total, muy sencilla, pero total, ¿no? Sabemos qué va a pasar en la Diada de Cataluña del 2048 y sabemos también lo que ha pasado en los últimos 7 años, ¿no? Hubo un cliente que hizo un encargo muy bonito que fue para regalarle a un amigo suyo el diafragma decafónico que se produjo justo en el momento en el que nació su hijo, su bebé. Pasó eso, ¿no? Pasó eso que no va a volver a pasar.
además, ¿no? Todo lo que veis si entráis en la obra en Internet sucede y no vuelve a suceder nunca, ¿no? Tú siempre explicas que no te interesan las matemáticas, ¿verdad? No. No, es que si es con la calculadora al teléfono, 12 elevado a 12 es una operación de una simpleza total. Y 21 elevado a 21. Ahora, por ejemplo, especulando con el tema, no sé si habrá alguna imagen de otra pieza que todavía es muchísimo más llamativa, ¿no? Porque esta tiene como excesivamente la simplicidad que para mí es pura poética, ¿no? De 12 elevado a 12 es como... Luego después la percepción, como música, por ejemplo, es de una riqueza extrema. Y a veces cromáticamente ocurren unos incidentes, pues esas 7.200 veces al cabo del día producen al cabo del día varias situaciones de percepción visual, por ejemplo, súper interesantes. Son pinturas cinéticas, ¿no? Es un poco difícil para mí explicarlo porque estamos, además Pepe me ayuda en otras piezas que se parecen un poquito a esto, ¿no? Luego tiene un aspecto también de percepción visual, decías, pero de percepción auditiva que tiene mucho interés y, en mi opinión, ¿no? Que es que dado que contiene todas las combinaciones con repetición de una octava de piano, tarde o temprano van a salir todas las melodías que existen, ¿no? Es cuestión de esperar, de tener paciencia, pero saldrá Imagine y saldrá la quinta de Beethoven, por supuesto con una cadencia, digamos, que es pom, 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 de un segundo, ¿no? Pero todas las habidas y las por haber, digamos, ¿no? Y luego, por ejemplo, de la fecha aquella misma, de 2010, la ocurrencia entre paréntesis se ha convertido casi en un motor peculiar de esta obra. Eso de que dentro de 3.394.743 años se servirá un cóctel, eso ha traído al mundo real todo el resto de Big Data que contiene, ¿no? Y es hasta el punto que yo estoy empezando a preocuparme de sacarle partido a esa frase entre paréntesis. Por ejemplo, hacer un concurso entre empresas de catering. Sí. Y luego mucha gente se está haciendo ropa para ese día. El traje va a ser un gran acontecimiento. Y luego ya, un poco por la lógica de los hechos, vamos a ver si conseguimos un buen patrocinador, que esa es la otra parte, ¿no? Tenéis bueno, hay una web que es, bueno, aquí se ve, ahí abajo, cruznovillobus14.com. Lo que no lo hemos podido reproducir porque funciona bien en Windows, en Mac no va muy bien. Es que esto tiene un problema que ya estamos a punto de resolver, pero es que esto deriva de unas obras suyas de los primeros años 90, ya cinéticas, ya audiovisuales, pero en VHS, digamos, ¿no? Pero programadas en un programa ya en desuso que se llamaba Macromedia Director. Entonces, habiendo partido de él, los informáticos que nos ayudaron en 2010, hicieron una obra que realmente funciona divinamente, pero con todavía problemas técnicos, ¿no? Que todavía no se puede ver en Mac, incluso en Windows, tiene que ser con Firefox, actualizando los complementos de Acrobat, etcétera. Estamos a punto ya de resolverlo, con una nueva programación, ya HTML5, etcétera, ¿no? Pero bueno, de momento es posible que tengáis algún problema de acceso. Y luego una cosa importantísima es que este artefacto tan extraño ha estado 4 meses en una exposición temática de la Fundación Juan March, en una instalación maravillosa. Y ha gustado bastante, ¿no? Es la mejor instalación porque el año pasado estuvo en Patio Herreriano, pero tiene muy buena pinta el proceso, ¿no? Y es un poco la manera más confusa de referir cuando estoy diseñando, cuando estoy haciendo mi trabajo de artista plástico. Cada vez tiene fronteras menos nítidas y en el fondo más interesantes en ambas
direcciones, que es una cosa que me gusta muchísimo, ¿no? Y sobre todo, fíjate, que un arquitecto ha conseguido comprender y explicar esta obra tan, vuelvo a repetir, tan confusa, seguramente tan poco nítida, de una manera perfecta, ¿no? Porque soy fan. Y luego después, las fotos que han aparecido de mis nietos, o las imágenes, pues eso es como, somos como una familia dinástica, ¿no? Mi nieta va a ser la última en ser gerente de este proyecto, ¿no? Claro, me gusta mucho pensar en esta calidez en la que se puede convertir el trabajo cotidiano, ¿no? Y hay una cosa muy bonita también cuando visitáis la web, pensar en que lo que está pasando en ese momento no va a volver a ocurrir nunca. Ya. Y es un poco lo que pasa aquí hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, espera. Para acabar, ¿qué mensaje lanzarías a toda la gente, jóvenes y no jóvenes que están hoy aquí? ¿Con qué mensaje qué les dirías? Ahora, lo primero que tengo que hacer, agradecer su paciencia, ¿no? Pero, ¿Cuánto llevamos? sí, Ya está. Ahora... me gustaría que porque muchos de ellos conocen de sobra este trabajo mío y algunos parecidos que estoy últimamente, que en otra ocasión os contaré, ¿no? Yo me pondría como ejemplo de la lucha contra toda clase de dificultades sin ceder en ningún momento lo que son de verdad mis ideas y mis ideales. Es decir, haber sido capaz de ser coherente con lo que me enseñaron mis padres y con lo que de verdad es la base de mi educación, que lo que soy es un chico de pueblo. Yo soy la epopeya que supuso para mí pasar de ser un chico de Motilla del Palancar en muy pocos meses a que mi empresa Clarín Publicidad me mandara a Manhattan, a la agencia corresponsal nuestra que se llamaba Vivideo y que era la más importante en aquel momento allí en Nueva York. Ese cambio tan básico de una biografía condenada a la vida rural y provincial a lo que he llegado a ser, por ejemplo, amigos de todos vosotros y que me estáis escuchando un tema tan obtuso y con aspectos tan aburridos que yo comprendo, y os agradezco muchísimo que tengáis esta paciencia. Bueno, creo que se merece un fuerte aplauso, ¿no? Julián, tenéis que presentar. Sí, perdón, un inciso, que muchas gracias, sobre todo a Julián y a Guillermo, que al final hemos empezado a hablar un poco así de sopetón, y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, claro. Bueno, pues ya cerramos un poco el día. Ya sabéis que ahora, bueno, vamos a cerrar una media horita o así para preparar un poco esto.
Luego os podéis tomar unas cañas con Pepe y con José María, y con Severo, y con Iván, y con la gente de gráfica, con Nacho, bueno, aquí un poco en familia, que al final, pues esto es un cuartel, somos un poco la milicia del diseño y hay que hacer un poco de corporativismo, y con la cerveza pues siempre mejor. No queríamos cerrar sin hacer venir aquí a gente que ha sido la principal aportación para que esto sea una realidad. Aparte de la gente de la ICA y de la gente de la escuela, que ha sido un apoyo muy significativo, sobre todo para nosotros, porque a nivel moral ha sido una cosa estupenda. Queríamos dar las gracias a la gente de Germinal que está por aquí, Cristóbal, venidos para acá, Juanma y Roberto, que van a ambientar la fiesta esta noche. También a la gente de Enfática que han colaborado con la web, no sé si está por ahí Javi, y Ángel, que también ha colaborado con un audiovisual que se va a proyectar esta noche. ¿Están por aquí, gente de Enfática? ¿No? Bueno, también tenemos DJ y diseñador de Bar Taberna de Ideas, que creo que está por allí. Por favor. ¿Qué más me falta por aquí? Bueno, por supuesto, Adrián de Mava, que ha estado todo el día ahí con Manel. Dale que te pego. Más gente. Bueno, tenemos a Jesús con el vídeo. Agus Bres, que está por aquí, del colectivo Underfoto, documentando. Mucha más gente, la verdad. ¿Quién más nos falta? Manel, Andrés, por supuesto, que han estado desde el minuto 1. Por aparte, más gente. La gente de Carton Lab, que han diseñado esta AD, que esperemos que dure muchas ediciones. Vamos a ver si se puede. Están por allí. Y sobre todo, sé que me estoy dejando a alguien más. Nacho, por ahí. Vete para acá, hombre, a recibirte el baño de aplausos. La gente de Bambú, que ha permitido que este aforo de 160 personas se extienda a la gente que nos ha visto desde casa o desde un bar con el streaming, que están por allí. La gente de La Calle es Tuya, que ha montado la barra y todo el tema de los patrocinios. Estáis por ahí, David, Elisa, Amado. No sé si están. Y por último, y muy especialmente, a nuestros 3 becarios, Jero, Gonzalo, Nicolás y Marcela. Por favor, un aplauso muy fuerte. Venid para acá, porque estos 4 de aquí son el futuro del sector, en Portugal y en Murcia. Y muchas gracias a todos vosotros por venir y hacer que esto salga, ¿vale?